En este video aprenderemos a cómo dar solución a polinomios generales. Si ustedes recordarán, en videos anteriores vimos cómo dar solución a ecuaciones lineales, ya sea de una incógnita, de dos incógnitas o inclusive de tres incógnitas. Y además vimos cómo dar solución a ecuaciones de segundo grado, es decir, donde la incógnita estaba elevada a la potencia de 2, estaba al cuadrado. Pero no vimos el caso general. ¿Por qué? Porque ese tema como tal no va dentro del tema de ecuaciones algebraicas. Si bien esta es una ecuación algebraica, la mayoría de los libros optan por separar el tema en lo que se conoce como división sintética, ya que es el método por excelencia para encontrar la solución de mi polinomio. En este caso aprenderemos a dar solución a polinomios de grado n. Ya no importa si es de grado inclusive 5, 6, 7, 10, 15. El procedimiento es el mismo. Lo que va a cambiar es que va a ser un poquito más cansado, pero el procedimiento no deja de ser el mismo. Y como tal, tenemos que aprender primero dos teoremas para saber de dónde sale la famosa división sintética. Si llegaron hasta este video para ver cómo funciona o nada más quieren ver ejemplos de la división sintética, pueden adelantarlo, ya que al inicio mostraremos de dónde sale esa división sintética. Si bien lo voy a reducir la información, no voy a explicar y tampoco voy a demostrar dichos teoremas, pero quiero mostrarles cómo o de dónde surge la idea de esa división, de esa nueva división llamada división sintética. Entonces, lo primero que tenemos que ver es lo que se conoce como teorema del residuo. Algo que no mencioné ahorita en la introducción es que si bien el polinomio es de grado n, es decir, no sé hasta qué número llega, ese es el caso general, la solución va a tener n soluciones, es decir, si recordamos las ecuaciones cuadráticas o bien de segundo grado, la x estaba elevado al cuadrado, es decir, n era igual a 2. Por lo tanto, teníamos dos soluciones. Si nuestra incógnita x hubiera estado elevada a la 3, tenemos tres soluciones y así. Esa es la idea. Entonces, ahora sí, regresando al teorema del residuo, ¿qué nos dice? No lo voy a anotar, pero nos dice bien que si se divide un polinomio f de x, es decir, un polinomio cualquiera, entre, vamos a anotarlo por aquí nada más, si dividimos un polinomio f de x entre una x que es la misma variable, menos r, que r va a ser un número muy particular, pero ahorita vemos. Si lo dividimos, si hacemos esa división de tal forma que llegamos hasta un resultado que sea independiente de x, es decir, que mi resultado ya no tenga la variable x, ya no tenga la incógnita x. Si llegué hasta ese punto, entonces el residuo de esa división es igual a la función evaluada en ese residuo. Y ahorita lo mejor es ver un ejemplo. Esa es la definición formal del teorema del residuo. Sin embargo, en otras palabras que nos dice algo que ya conocemos, que nosotros conocemos desde la aritmética y que lo pueden comprobar con cualquier división que ustedes ya saben realizar. Entonces anotamos: un polinomio f de x va a ser igual al cociente, que también va a ser función de x evidentemente, por este famoso binomio x menos r. Es muy característico. X menos r, es decir, nuestra variable menos una r, un número r que de momento no sabemos cuál es, más el residuo de mi división, pues evidentemente forma el polinomio.
Ahora bien, veamos un ejemplo para que quede claro esto que es realmente importante y es una de las bases de donde vamos a partir para encontrar o para poder calcular la división sintética. Ahora bien, nuestro ejemplo dice que esta función de x o este polinomio, en este caso es de grado 3 y nos dice que es el siguiente, que x está elevado al cubo menos 2x cuadrada menos 4x más 5. Ahora bien, yo quiero aplicar lo del teorema del residuo, quiero saber si es verdad o cómo funciona. Bien, lo que tenemos que hacer es primero proponer nosotros un binomio. ¿Y qué binomio vamos a proponer? En este caso proponemos, no sé, que r sea igual a 3. Entonces nuestro binomio particular va a ser x menos 3, vean, por el signo menos. Nos dice que si lo dividimos hasta que sea independiente de x, eh, el residuo es igual a una función, a la misma polinomio evaluado en el residuo. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Y además tenemos esto, que es, por eso lo puse en otro color, que es realmente lo importante. El polinomio es igual al cociente multiplicado por ese binomio particular más el residuo. Entonces hacemos la división como ya lo vimos en anteriores videos y como ustedes, supongo, ya saben realizarlo. X al cubo, es decir, voy a poner el mismo polinomio, y hago la división. Y nos dice que lo tenemos que dividir entre x menos 3. Ahora bien, ya sabemos que tenemos que igualar esta variable de mayor grado con esta variable de mayor grado y pues evidentemente la multiplicamos por un x al cuadrado. Aquí la pasamos con otro signo y simplemente sumamos. Evidentemente aquí nos sale 0, que era lo que estábamos tratando de lograr. Aquí nos va a salir más x cuadrada y esto lo bajamos igual, menos 4x más 5. Y seguimos con el procedimiento. Ahora queremos eliminar el x cuadrado. Pues bien, es más x. Y realizamos las multiplicaciones y recordando que es con signo contrario. Menos x cuadrada más 3x. Y listo. Y hacemos las sumas correspondientes. El 5 con 0 es 5. Aquí obtenemos un resultado de menos x. Y aquí evidentemente 0, que era el objetivo. Finalmente nos queda eliminar esta incógnita x. Seguimos con el procedimiento, menos 1, y lo situamos aquí. Tenemos con signo contrario que es más x, y aquí obtendríamos un menos 3, perdón. Sumamos y obtenemos que el resultado es 2. Y aquí evidentemente 0. Ok, ya realizamos la división. Ahora vamos a comprobar esto que nos dice el teorema del residuo. Nos dice que nuestra función de x va a ser igual a q de x. ¿Q de x qué es? Es esto. Eso es q de x. Entonces lo ponemos x cuadrado más x menos 1 por el binomio característico que nosotros propusimos, x menos 3. Pero no se acaba ahí la cosa, nos quedó un residuo, más 2. Entonces lo ponemos. Y evidentemente es lo mismo si nosotros realizamos, por ejemplo, la primera multiplicación, que es x cuadrada por x, obtenemos x al cubo. Y así, si seguimos realizando, si multiplicamos este trinomio por este binomio y le sumamos 2, vamos a obtener nuestro polinomio que teníamos en un inicio. Es decir, si lo quieren ver hasta de otra forma, logramos factorizarlo. Y esto nos lleva al siguiente teorema. El siguiente teorema es denominado teorema del factor.
Y es donde ya casi vamos a llegar a ver cómo funciona nuestra división sintética. Teorema del factor. Entonces, recapitulando, simplemente lo que hicimos aquí es comprobar el teorema del residuo mediante un ejemplo. Al ver que el polinomio, si yo lo divido entre un x menos r, donde la r la propongo yo, en este caso yo propuse un 3, pero ustedes pueden proponer otro número, hasta que sea independiente de x, es decir, el resultado aquí ya no depende de x, ya es una simple constante, obtengo que el polinomio lo puedo separar o factorizar de esta forma. Lo que me quedó justo aquí de la división, que es llamado el cociente, y lo multiplico por ese binomio que nosotros propusimos y simplemente le sumamos el residuo. Entonces así es como factorizamos esa parte. Pero el teorema del factor nos dice que si hacemos lo mismo, en pocas palabras, si hacemos exactamente lo mismo que el teorema del residuo, solamente que en este caso, no sé si recuerdan que nuestro binomio característico era x menos r, si resulta que r es una raíz, entonces, o por lo tanto, simplemente vamos a tener que nuestro polinomio, y aquí vamos a anotarlo mejor de otro color para que quede exactamente igual al teorema del residuo, ponemos que f de x, igual que el teorema del residuo, solamente con una variación, va a ser igual al cociente multiplicada por este binomio particular, pero nos dice que si r es una raíz, el residuo, es decir, en este caso que fue 2, esta más r mayúscula, ese residuo va a ser 0. Y vamos a comprobarlo mediante un ejemplo, vamos a visualizarlo mediante un ejemplo. Entonces, si resulta que yo la atiné a una r y que la r es una raíz, y aquí podemos abrir un paréntesis, ¿qué diablo significa que sea una raíz? Hablando de raíces de una ecuación, lo que significa es que nosotros obtuvimos un número en esa incógnita o le dimos un valor a esa incógnita de tal forma que toda mi ecuación se hace igual a 0. Eso significa una raíz. Si resulta que 3 es una raíz, significa que yo al sustituirla aquí en esta expresión me hubiera dado un resultado de 0. Pero no fue así, me dio un resultado de 2. Ahora, lo que vamos a querer es que r sea una raíz. Y para ello tengo preparado un ejemplo que nos permite visualizar dicho teorema del factor. Entonces suponemos que nuestro polinomio ahora va a ser x al cubo más 3x cuadrada más 4x más 2. Y ahora voy a proponer una r, es decir, quiero crear este binomio. Lo voy a proponer como r igual a menos 1, es decir, menos por menos más, y mi binomio es más 1. Recordando que r es igual a menos 1. ¿Ok? Entonces procedemos a hacer nuestra división. Ponemos nuestro polinomio de igual manera, más 4x más 2, entre ese binomio. Ok, y procedemos con el mismo procedimiento. X cuadrada menos x al cubo menos x cuadrada. Sumamos 0 más 2x cuadrada. Bajamos un número para completar esto, evidentemente es el mismo 2x, signo contrario. Ay, perdón, aquí me faltó poner el signo al revés. Menos 2x
y no hay nada. Bajamos el más 2, hacemos las sumas y otro número para eliminar ese 2x. Evidentemente es el 2, signo contrario y, oh sorpresa, obtuvimos que el residuo es 0, pero porque yo previamente ya sabía que el número menos 1 era una raíz de este polinomio. Ahora ustedes se podrán preguntar, pero ¿cómo voy a saber yo cuál número es una raíz? Pues de ahí sale precisamente la división sintética, que estamos realizando esas divisiones, pero buscando raíces, porque en realidad el problema de este tema es encontrar las raíces de un polinomio de grado n. No importa de qué grado sea, voy a encontrar sus n raíces. Entonces, simplemente comprobamos lo que dice el teorema del factor y nos dice esto. Entonces, este polinomio es la multiplicación del cociente por ese binomio, y el binomio es x más 1. Al multiplicar este trinomio por este binomio, obtengo este polinomio. Inclusive es otra forma de factorizar. Y de hecho la división sintética también es otra forma de factorizar nuestro polinomio. Muy útil, y se usa porque, aquí es donde nos adentramos también ya más en el tema. ¿Por qué utilizamos división sintética? Porque a veces va a resultar que nuestro polinomio, como ya lo había mencionado en videos anteriores, es muy complicado factorizarlo. Se vuelve tan complicado factorizarlo que es una tarea tan laboriosa que es necesario utilizar otro método, otro tipo de técnica matemática. Para ello tenemos, afortunadamente, la división sintética. Ahora bien, vamos a demostrar estos dos ejemplos menores que vimos ahorita, con la división sintética. Vamos a ver primero cómo funciona tal división. Entonces por aquí tenemos división sintética. Y vamos a tomar el primer ejemplo, que es este polinomio, es decir, este. Tenemos que x al cubo menos 2x cuadrada, menos 4x más 5. ¿Y cómo es que lo situamos? O bien, lo vamos a situar de esta forma, vean. O voy a poner los coeficientes sin poner la variable. Ya sé que la variable es x. Simplemente coloco los coeficientes. Es el paso número 1. Entonces lo que multiplica a x al cubo es un número 1. Lo que multiplica a x cuadrada es menos 2. Si yo no tuviera, por ejemplo, aquí x cuadrada, pues aquí pongo 0. Porque evidentemente lo que multiplica una x cuadrada, si no estuviera, es decir, que mi expresión fuera así, pues pondría en este lugar un 0 y sigo con el procedimiento, eso no me tiene que detener. Inclusive podría poner, si este término no existe, más 0x cuadrada. Y es lo mismo. Ok. Lo que multiplica a x a la 1 es el 4 y lo que es la constante es un más 5. Coloco de esta forma los coeficientes y voy a hacer este tipo de ángulo recto para poner el número que quiero dividir o que quiero realizar la división sintética. En este caso es el número 3. Porque cuando ustedes colocan aquí un número en la división sintética, ¿qué estamos haciendo en realidad? Estamos haciendo esto, pero ya nos evitamos la molestia de hacer toda la división. Ya sabemos que esta R, muy particular, esta R minúscula, es el número que determina bien si esa R es una raíz o no lo es.
Entonces, en este caso, dijimos que r era igual a 3. Vamos a probar y vamos a ver qué obtenemos como resultado. Lo que se hace es que el primer número pasa intacto. Siempre el número que acompaña a la potencia mayor pasa intacto. Ahora bien, multiplicamos 3 por 1, 3. Y lo ponemos aquí. Sumamos 3 menos 2, 1. Y seguimos con el procedimiento. 3 por 1, 3. Y lo ponemos aquí. 3 menos 4, menos 1. Menos 1 por 3, evidentemente es menos 3. 5 menos 3, 2. Y ya finalizamos. Y vean la semejanza. Vean qué fácil lo hicimos aquí con ayuda de la división sintética. Y vean acá todo lo que tuvimos que hacer. Y ese 2, ¿qué significa? Significa esto. Es mi residuo. Y esto, entonces, ¿qué significan estos numeritos? Pues estos numeritos van a significar lo siguiente. Si mi polinomio era de grado 3, aquí le estoy eliminando o quitando un grado. Le estoy restando un grado. Entonces, este número significa x cuadrada, es decir, 1x cuadrada. Este significa x elevado a la 1. Y este significa la constante, o sea, x elevado a la 0. Menos 1. Vean qué polinomio obtuvimos aquí. X cuadrada más x menos 1. ¿Y cuál obtuvimos acá? Al momento de dividir, x cuadrada más x menos 1. Eso significa, eso estamos haciendo con la división sintética. Ese es el significado. ¿Y este 3 entonces qué significa? Significa este numerito. Es el x menos r minúscula, que en este caso r minúscula yo la elegí como 3. Como el resultado me dio 2, 3 no es una raíz de ese polinomio. Vamos a ver qué ocurre cuando es una raíz de un polinomio. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner ese polinomio como ejemplo. Este era un ejemplo, este va a ser otro ejemplo. En ese caso era x al cubo menos 2x, no, perdón, más 3x cuadrada más 4x más 2. Y ya sabemos que, aquí vamos a dividirlo bien. Ok, ahora estamos trabajando en esta área. Ya sabemos que simplemente bajamos los coeficientes. A x al cubo lo multiplica un 1, a x cuadrada los multiplica un 3, a x elevado a la 1 lo multiplica un 4, la constante es un 2. Realizo este ángulo recto o pongo estas líneas, por así decirlo, y pongo la línea de resultado y comienzo a proceder. Aquí vimos que una raíz era menos 1. Pues vamos a ponerla a ver qué sucede. Menos 1. Ya sabemos que el primer número pasa intacto. Menos 1, es decir, menos 1 por 1, menos 1. Sumamos 3 menos 1, 2. 2 por menos 1, pues menos 2. 4 por menos 2, 2 positivo. 2 por menos 1, menos 2. 2 menos 2, 0. Nuestro residuo fue 0, como aquí. ¿Y esto qué significa? Lo mismo que aquí. Si mi potencia máxima del polinomio es 3, aquí la potencia máxima va a ser 2. Entonces el 1 multiplica a x cuadrada, el 2 multiplica a x, el otro 2 es la constante, y vean lo que obtuvimos. Este trinomio x cuadrada más 2x más 2, x cuadrada más 2x más 2, es justamente el cociente de mi división. Eso significa la división sintética. Vean cómo es una herramienta matemática muy poderosa que me ayuda a dividir mis polinomios de tal forma que lo puedo hacer bastante rápido. Esto es mucho más tardado que simplemente realizar esto.
Ahora, para no alargar tanto el video, yo creo que vamos a separar esta clase en dos videos, es decir, este sería el primero y tendríamos un segundo. En el segundo planeo ver ejemplos, simplemente ejemplos de divisiones sintéticas. ¿Y qué es lo que nos pueden preguntar en el examen? Lo que nos van a preguntar es, usted tiene este polinomio. Quiero saber cuáles son las raíces del polinomio. Ok, pues va a ser muy sencillo. Simplemente realizan sus divisiones sintéticas y van a obtener esto. Ojo, y ustedes me podrán decir, ¿pero qué? ¿Esto qué? Bien, pues si esto es igual a 0, tiene que dar aquí igual a 0, ¿eh? Porque, por ejemplo acá, que dio igual a 2, tenemos un residuo. No podemos decir que es igual a 0 porque, ok, lo puedo igualar a 0, pero este 2 pasa para acá negativo. Todo esto es igual a menos 2 y ya no se vuelve tan sencillo. Pero aquí vean, pura multiplicación igual a 0. Y nosotros ya sabemos cómo resolver esto, es decir, si tuviéramos estos, inclusive sin división sintética, sin nada, ya lo sabemos resolver. Fue lo que vimos en el video anterior. Una multiplicación que me dé 0, evidentemente uno de los dos números tiene que ser 0, porque 0 por algo es 0. Eso ya lo sabemos. Ojo, entonces yo propongo que este es el que se hace 0. Entonces pongo que x cuadrada más 2x más 2 es el que se va a hacer 0. Esto lo vimos en el video anterior. Aplicamos fórmula general y vamos a obtener que x1 es igual a tanto, que x2 es igual a otro tanto. Y para completar la solución, yo digo que este ahora es el que es igual a 0. Entonces pongo que x más 1 es igual a 0, porque ese es ahora yo el que propongo como un valor de 0. Despejo, x es igual a menos 1. Vean, una raíz es menos 1. Sí, evidentemente una raíz era menos 1. Las otras dos raíces todavía no las calculamos. Y obtendríamos entonces 1, 2, 3 raíces y el polinomio es de grado 3. Estamos en lo correcto. N raíces para un polinomio de grado n. Y entonces en el siguiente video simplemente nos dedicaremos a hacer ejemplos de división sintética.